Bienvenidos al segundo de los vídeos de repaso del temario de Historia de España de segundo de bachillerato. En estos primeros vídeos estamos abordando los contenidos del primer bloque de epígrafes, el titulado Raíces históricas de la España contemporánea. Y en este vídeo vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior, en el que tratamos los dos primeros epígrafes, prehistoria e historia antigua. Vamos a avanzar por la Edad Media en la península ibérica con los tres siguientes epígrafes, hablando de Al-Ándalus y de los reinos cristianos peninsulares hasta llegar al siglo XV. Comenzamos. Retomando donde lo dejamos en el vídeo anterior, el reino visigodo de Toledo se desangraba en guerras civiles entre los distintos candidatos a ocupar un trono que tenía carácter electivo. Los opositores al rey Rodrigo pidieron ayuda a los habitantes del norte de África y en el año 711 un ejército bereber al mando de Tarik cruzó el estrecho para apoyar a este bando opositor. El rey Rodrigo fue derrotado y el ejército musulmán inició la ocupación de la península ibérica tras comprobar su extrema debilidad e inestabilidad interna. La rápida conquista es explicada por la ausencia de oposición interna y de grandes batallas. La mayoría de nobles visigodos prefirieron pactar con los musulmanes para conservar sus señoríos. También lo hicieron las comunidades judías y la población descontenta con la monarquía visigoda. Comenzamos así la primera etapa de Al-Ándalus en el año 714, denominada el Emirato Dependiente, pues dependía en política y en religión del califato omeya de Damasco. Pero en el 750 una revuelta contra los omeyas provocó su caída y uno de ellos huyó para refugiarse en la península ibérica. El príncipe Abd al-Rahman logró sobrevivir y se proclamó emir de Al-Ándalus en el 756. Ese año comienza la segunda etapa, el Emirato Independiente, pues aunque en materia religiosa aún dependía del califato de Bagdad, políticamente era un estado independiente. Se consolidó el poder islámico mejorando el cobro de impuestos y creando un ejército permanente que realizó razias, incursiones, contra los cristianos del norte peninsular. En el año 929, Abd al-Rahman III logró sobreponerse a una grave crisis y su reafirmación en el poder le permitió proclamarse califa, desligándose de Bagdad en materia religiosa. Comienza la tercera etapa, el califato, donde se mejora la administración del Estado al estar el califa ayudado por un hachif, un jefe de gobierno, y varios visires, ministros. Es la época de esplendor andalusí, manteniendo a raya a los cristianos del norte. Tras la muerte del califa al-Hakam II, se inicia una pérdida de poder de los califas y el gobierno queda en manos del hachif. Es el momento de Al-Mansur, que aseguró el control del califato y organizó razias muy destacadas contra los cristianos del norte. Tras su muerte, el califato entra en crisis y se acabó disgregando en el año 1031 por las luchas de poder interno entre bereberes, árabes y eslavos. Entre el año 1031 y el 1246 hablamos de la etapa de los reinos de taifas, que es la denominación que damos a los pequeños reinos que surgieron tras la disgregación del califato. Estas taifas estaban enfrentadas entre sí y los reinos cristianos aprovecharon su debilidad para convertirlos en vasallos y cobrar parias, tributos, además de para avanzar territorialmente hacia el sur. En el año 1085 cae la taifa de Toledo en manos cristianas y el resto pidió ayuda a los almorávides, que habitaban el norte de África. Estos derrotaron a los cristianos en Sagrajas un año después y unificaron las taifas con una estricta ortodoxia religiosa. El avance cristiano y su impopularidad entre la población hicieron que aparecieran las segundas taifas en el año 1144. Poco después, un nuevo ejército norteafricano, los almohades, entraron en Al-Ándalus para reunificarlo, pero su derrota en las Navas de Tolosa, en el año 1212, frente a una coalición de reinos cristianos, inició su decadencia hasta la fragmentación del territorio en las terceras taifas. Estos pequeños reinos fueron cayendo uno a uno en manos cristianas hasta que solo quedó en manos musulmanas Granada. Desde el siglo XIII hasta finales del XV, el reino nazarí de Granada fue el único territorio musulmán en la península gracias a su hábil gestión diplomática y a la llegada masiva de andalusíes de los territorios que iban cayendo en manos cristianas. A principios del XV, su estabilidad empezó a decaer y Castilla comenzó a ganarles terreno poco a poco hasta la rendición de Boabdil frente a los reyes católicos en 1492, desapareciendo el último dominio musulmán en la península. Una vez repasada la evolución política, debemos hablar de su estructura administrativa, su economía y su sociedad, aunque brevemente. Al-Ándalus tenía un sistema piramidal. En la cúspide estaba el valí,
que luego pasó a ser un emir y más tarde un califa. Este cargo principal a menudo delegaba en el hachif y sus visires. El territorio estaba dividido en provincias o coras y existían marcas fronterizas para proteger el interior del territorio. El ejército fue una herramienta fundamental para la conquista y el mantenimiento del territorio, destacando la caballería bereber. El sistema fiscal estaba centralizado con impuestos ordinarios y extraordinarios que solían sufragar campañas militares. La sociedad andalusí fue urbana y mercantil, aunque la agricultura estaba muy desarrollada gracias al regadío, con cultivos como la tríada mediterránea, cereal, vid y olivo, frutales, arroz. En artesanía destacó el textil, el vidrio, la cerámica y la orfebrería, y el comercio destacó con los zocos de las ciudades, basado en el dinar y el dirham como monedas. La sociedad era muy heterogénea, compuesta por una minoría árabe que representaba la élite social, los bereberes, los hispano-visigodos, que pasaron a llamarse muladíes con su conversión al Islam, y mozárabes, los que siguieron siendo cristianos, los judíos y los esclavos. Las sinuosas e irregulares ciudades representaron un papel fundamental en todos los aspectos de la vida andalusí, una vida concebida de forma privada, con pocos espacios públicos, entre los que destacaron la mezquita y el zoco. Ahora vamos a tratar el mismo periodo temporal, pero desde otra óptica distinta, la de los reinos cristianos del norte. Es importante tener en cuenta todo lo comentado de la evolución de Al-Ándalus, pues nos permitirá comprender mejor este nuevo epígrafe. El norte peninsular fue la única zona que quedó fuera del control andalusí en la península, por su lejanía, por su difícil orografía y por el desinterés de los conquistadores. Allí se formaron los primeros núcleos de resistencia, que se acabaron constituyendo en reinos y condados independientes. La cordillera cantábrica era un territorio poco poblado y de escasa romanización, y ya había sido foco de resistencia tanto para la Hispania romana como para el reino visigodo de Toledo. Un noble llamado Pelayo consiguió frenar a los musulmanes en Covadonga en el año 722 y fundó el reino de Asturias como oposición al emirato musulmán. Mientras tanto, en la zona de los Pirineos, Carlomagno, el emperador franco, quería proteger sus dominios del avance conquistador musulmán, y formó una franja fortificada al sur de los Pirineos que llamó Marca Hispánica. A principios del siglo IX, navarros y aragoneses se independizaron del control de los francos, el condado de Aragón con Aznar Galíndez y el reino de Pamplona con Íñigo Arista. En la zona catalana fue más duradero el control franco, y hacia el 897 el conde Guifredo el Velloso convirtió su cargo en hereditario, y en el 987 el conde Borrell II declaró su independencia de los francos, naciendo los condados catalanes. En la segunda mitad del siglo IX, Alfonso III aprovechó la debilidad andalusí para avanzar territorialmente hasta el Valle del Duero, y Ordoño II trasladaría después la capital de Oviedo a León, inaugurando el Reino de León en el 914. Se fortificó la zona este del reino, denominándola Condado de Castilla, que acabó independizándose de León con Fernán González en el siglo X. En el lado pirenaico, el reino de Pamplona creció y se convirtió en reino de Navarra. Su rey Sancho III el Mayor controló los condados colindantes de Aragón y Castilla, repartiéndolos luego entre sus hijos, que los convirtieron en reinos. Fueron Fernando I de Castilla, Ramiro I de Aragón y García Sánchez III de Navarra. Fernando I de Castilla controló también León y uno de sus hijos, Alfonso VI, tomó Toledo en el año 1085, extendiendo sus dominios hasta el Tajo. Alfonso VIII conquistaría Cuenca años después. Los reinos de Castilla y de León fueron uniéndose y dividiéndose varias veces hasta la llegada de Fernando III, que los unió definitivamente en la llamada Corona de Castilla. Este rey aprovechó la victoria de las Navas de Tolosa en 1212 para avanzar por Andalucía junto a su hijo Alfonso X y dejar el territorio musulmán en el reino de Granada únicamente. En el lado pirenaico, el avance fue más tardío por lo poderosa que era la taifa de Zaragoza, que resistió más tiempo. Fue conquistada en 1118 por Alfonso I de Aragón. En 1137 se firmó el contrato de esponsales entre el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, y la heredera al trono de Aragón, Petronila, uniendo los dos territorios y formando la Corona de Aragón. En el siglo siguiente, Jaime I conquistaría Baleares y Valencia, llegando hasta donde los pactos con Castilla le permitieron.
Estos pactos fueron los de Tudillén, Cazorla y Almizra. Hasta aquí hablamos de la evolución política, abarcando el mismo periodo que en el epígrafe de Al-Ándalus. Ahora vamos a completar este epígrafe con los modelos de repoblación, las instituciones políticas y algo de economía y sociedad, pero muy brevemente. En cuanto a la repoblación, hasta el Duero, las tierras fueron ocupadas mediante presura. Los campesinos ocupaban unas tierras prácticamente despobladas y se les reconocía la propiedad, llamada alodio, solo por cultivar estas tierras. Tras el siglo XI se fueron concediendo fueros y cartas puebla a las ciudades para concederles privilegios que atrajeran población. Aparecieron así comunidades de villa y tierra con una capital y un alfoz, que era como se llamaba el territorio circundante con tierras de cultivo y aldeas. Tras el siglo XIII se utilizó el sistema de repartimiento, entregando enormes lotes de tierra a los nobles y a las órdenes militares que habían participado en la conquista, encargándose ellos de su organización y su repoblación. Esto dio lugar a grandes latifundios en el sur peninsular que han llegado a nuestros días. En cuanto a las instituciones políticas, el rey era la cima del poder feudal y político, pero limitado en la práctica por los privilegios de la nobleza y la Iglesia. El rey se fue rodeando de una curia o corte con consejeros y cargos especializados para gobernar. A partir del siglo XIII surgen las cortes, parlamentos compuestos por los nobles y eclesiásticos de la corte real y por representantes de la burguesía urbana. Las primeras se celebraron en León en 1188. La administración municipal recaía en manos de la oligarquía urbana, destacando el concejo en Castilla, con regidores y corregidores. En Aragón variaba según reinos. Un cabildo presidido por el Justicia en Aragón y los jurats asesorados por un consell en Cataluña. A nivel general en Castilla se impuso un modelo autoritario de monarquía, donde el rey tuvo un gran poder. En Aragón, por el contrario, el modelo era pactista, y el rey debía respetar los fueros y costumbres de cada territorio que gobernaba. La sociedad medieval se dividía en tres estamentos: nobleza, clero y estado llano, de los cuales la nobleza y el clero tenían privilegios sociales, económicos y jurídicos, y el estado llano, la gran mayoría de la población, soportaba el peso fiscal y productivo del Estado. La base de la riqueza fue agraria, con una economía de subsistencia y métodos muy tradicionales. La ganadería alcanzó gran importancia en la Corona de Castilla, formándose las primeras asociaciones de ganaderos que alcanzaron su momento álgido con la creación, en 1273, del honrado Concejo de la Mesta con Alfonso X. La sociedad era eminentemente rural, con una economía de subsistencia y un comercio basado en el mercado local. Un caso especial fue el del Camino de Santiago, que acogió la actividad de mercaderes de reinos externos y fue una vía de entrada para nuevas ideas, costumbres y mercancías del resto de Europa, como el románico y el gótico. En la Corona de Aragón se aceleró el paso a una economía monetaria por su mayor contacto con el comercio exterior. La exportación de productos y el control de distintas zonas del Mediterráneo llevó al desarrollo de una importante burguesía comercial urbana, apareciendo instituciones comerciales como los consulados del mar, las mesas de cambio y los consulados en plazas comerciales extranjeras. Para finalizar los epígrafes referidos a la Edad Media, vamos a abordar el quinto epígrafe del bloque de raíces históricas, donde vamos a hablar de las coronas de Castilla y Aragón y del reino de Navarra durante los siglos XIV y XV. En el momento en que hemos dejado el epígrafe anterior, la península está dividida en 5 estados: Portugal, Castilla, Aragón, Navarra y Granada. Su tendencia a la unificación nos lleva a tener únicamente 2 unidades políticas al iniciar el siglo XVI: Portugal y la unión dinástica de Castilla y Aragón, llevada a cabo por los reyes católicos. Primero hablaremos de la Corona de Castilla, donde hubo una pugna entre la monarquía y la nobleza por controlar el poder. Hubo varias rebeliones nobiliarias aprovechando la debilidad de varios reyes, y Alfonso XI tuvo que apoyarse en la burguesía urbana y la comunidad judía para no tener que depender económicamente de los nobles. Con Pedro I estalló una guerra civil, ya que éste intentó someter a la nobleza y a la Iglesia a su poder. Estos decidieron apoyar a su hermanastro, Enrique de Trastámara, y consiguieron quitar del trono a Pedro I. Enrique, que sería Enrique II, no tuvo más remedio que apoyarse en los nobles que le habían puesto en el trono, concediéndoles abundantes privilegios. A nivel exterior, Castilla se centró en 3 puntos: el reino nazarí de Granada, las rutas marítimas del estrecho de Gibraltar y el Cantábrico, y las Islas Canarias, cuya conquista se inició en el siglo XV como punto estratégico para explorar las costas africanas.
Pasando ya a la corona de Aragón, aquí también son importantes las luchas entre el rey y la nobleza por controlar el poder. Y los reyes se apoyaron en muchas ocasiones en la rica burguesía catalana. A cambio, tuvieron que aceptar la creación de la Generalitat, un órgano permanente de las Cortes. Como hechos importantes destaca el compromiso de Caspe en 1412, que colocó a un trastámara en el trono, a Fernando I, la misma dinastía que ya reinaba en Castilla. También hubo una guerra civil entre 1462 y 1472, entre la monarquía y la Generalitat catalana, conflicto que se mezcló con elementos sociales, pues la monarquía aprovechó para apoyar al campesinado, a los llamados payeses, frente a los nobles. A nivel exterior, Aragón orientó su expansión hacia el Mediterráneo. Controló Baleares, Sicilia, Cerdeña e incluso Nápoles ya en el siglo XV. El tercer estado a destacar es el Reino de Navarra, que al carecer de posibilidades de expansión territorial hacia el sur, miró hacia el norte y se relacionó con las dinastías francesas. En 1425, Juan II de Aragón fue proclamado rey de Navarra y cortó los lazos navarros con Francia. Se produjo una guerra civil por la sucesión, lo que debilitó al reino y facilitó que Fernando el Católico incorporara Navarra a Castilla en 1512. Los siglos XIV y XV son una época de crisis, tanto en economía como en demografía. A mediados del siglo XIV se inició una depresión demográfica causada por las malas cosechas, que provocaron hambrunas, malnutrición y epidemias. Además, en 1348 llegó a la península la peste negra, afectando sobre todo a la corona de Aragón por sus contactos con el Mediterráneo. La mortalidad aumentó muchísimo y la economía se paralizó. La economía de esta época se basaba en la agricultura y la ganadería. El carácter primitivo de estas actividades hizo que no hubiera suficiente alimento para todos, pues estaban muy subordinados al clima, y entre finales del XIII y principios del XIV ocurrió una pequeña era glacial que mermó las cosechas. Todo ello favoreció la difusión de la peste. Muchas tierras de cultivo fueron abandonadas por falta de mano de obra y quedaron como pastos para la ganadería, que se convirtió en la actividad principal. En Castilla, gracias a la ganadería y la producción lanera, se recuperaron las actividades textiles y se exportaron productos a Europa y el norte de África, lo que contribuyó a la recuperación económica. Los reyes fundaron nuevas ferias de comercio, destacando la de Medina del Campo. En Aragón, los efectos de la crisis fueron más graves, sobre todo en los puertos comerciales. La economía se hundió y la conflictividad social aumentó. Estos conflictos se generalizaron durante el siglo XV como consecuencia del hundimiento económico tras la crisis demográfica. La nobleza intentó recuperar sus ingresos mediante nuevos impuestos y obligaciones a sus siervos. Eran los llamados malos usos, que asfixiaron a una población ya muy empobrecida. El campesino respondió con violencia, destacando revueltas como la de los payeses de Remensa en Cataluña en 1462 y las revueltas irmandiñas en Galicia entre 1467 y 1469. También se intensificaron los estallidos de violencia contra las minorías, en especial contra la judía. La crisis aumentó un antijudaísmo ya muy extendido y se generalizaron los pogromos, los asaltos a los barrios judíos. Este es el clima con el que vamos a cerrar la Edad Media peninsular para comenzar la Edad Moderna en el vídeo siguiente.